realmente nos tiene que preocupar. Y esto no se cierra. No solamente esta especie, sino otras especies de Staphylococcus también hoy por hoy ya están comprometidas con una serie de enfermedades obviamente pacientes en quienes nosotros tenemos, y no solamente a nivel de infecciones que vienen de la comunidad, sino fundamentalmente de infecciones también que surgen dentro de los ámbitos hospitalarios. Esta lámina nos está mostrando, de hecho, cómo nosotros podemos empezar a trabajar cuando observamos se han dado cuenta que la microscopía es tremendamente importante, no en todos los casos, ¿verdad? Pero sí en una buena parte de los mismos. La ventaja de poder hacer una buena tinción Gram y poder hacer una buena lectura al microscopio ayuda, y ayuda muchísimo. No para poder dar diagnóstico, pero sí para poder encaminar lo que probablemente pudiera resultar a partir de lo que significaría ese cultivo. Pero iremos más lejos. Es un poco complicado poder contar con bacteriología de calidad en nuestros hospitales. Yo estoy hablando de la ciudad. Imagínense si dejamos la ciudad y nos vamos a ciudades intermedias o a los lugares donde usualmente hacemos el servicio rural obligatorio. Ahí no vamos a encontrar laboratorios de bacteriología. Lo que sí vamos a encontrar son laboratorios clínicos donde obviamente hay microscopio. Desde ya hay colorantes, porque los colorantes se han hecho llegar prácticamente a todos los hospitales, a todos aquellos lugares donde se atiende con medicina que llamamos de primer nivel, inclusive en los puestos que se llaman de toma de muestras, hay microscopios y hay colorantes, tanto para cernirse en las baciloscopías como para la tinción de Gram. Por lo tanto, sí es posible que se puede hacer una buena tinción Gram, y qué mejor que una buena lectura al microscopio. Y lo primero que vamos a ver siempre son cocos Gram positivos, si estamos hablando obviamente en relación a estos microorganismos que revisaremos esta tarde. Lo que de ahí en adelante observamos es lo que el laboratorio va a definir, ¿verdad? Pero para nosotros nos interesa entrar cuando observamos, a ver, en este caso, cocos Gram positivos agrupados en racimos, ¿verdad? Cuando estamos viendo esto, ya estamos entrando en el terreno de lo que son los estafilococos. Ahora, otra situación interesante es cuando nosotros, además, ya en laboratorio, podemos hacer pruebas de catalasa, y si vamos cada vez ajustando la resolución de los métodos de laboratorio, finalmente vamos a caer en el gran paquete, el gran género Staphylococcus, que desde ya les decía, no solamente tienen al más importante de sus miembros, cuál es la especie Aureus, o también, si nosotros castellanizamos el término, el estafilococo dorado, sino el gran grupo de estafilococos coagulasa negativa. Ahora hay que tener cuidado porque hay otros estafilococos que se han considerado durante mucho tiempo como coagulasa negativa, cuando en realidad son coagulasa positiva, o por lo menos débilmente positiva. Esto no tenemos nosotros en todo caso que ponerlo como un centro de trabajo, porque para eso están los microbiólogos, las bacteriólogas, etcétera, ¿verdad? Ellos son quienes definirán si se trata de un estafilococo que sea productor de coagulasa y que no sea aureus, y les darán cuál es la especie y obviamente los correspondientes antibiogramas. Sin embargo, para nosotros la imagen de esos cocos Gram positivos agrupados en racimo ya nos está abriendo la puerta a lo que eventualmente vamos a revisar o vamos a estudiar. Aquí está el listado de los estafilococos con sus diferentes especies. No son todos, porque tenemos más de 33, 34 especies de estafilococos en los cuales nosotros podemos ver de que hay algún significado clínico, por lo menos parcial. De hecho, están los más importantes, y ustedes pueden ver aquí en primer lugar siempre Staphylococcus aureus, no pierde su primer lugar, quien vemos que evidentemente es una causa común de patología. Interesante porque además está acompañada por otras dos especies Epidermidis. Pensar que Epidermidis hasta hace unos 15, 20 años atrás no se le consideraba
consideraba patógeno, se le consideraba simplemente como un microorganismo saprofítico, parte de la microbiota normal y que no causaba jamás patología. Ahora sabemos que esto no es así. Staphylococcus epidermidis, claro que causa patología y no lo hace de manera rara, es causa común de enfermedades. Lo mismo que otra especie, estamos hablando de Saprophyticus, que también se convierte en causa común de patologías. De ahí en adelante, Hemolyticus, Lugdunensis, Schleiferi y así sucesivamente, nosotros vemos que de ser infrecuentes pasan a ser causas raras. Pero en eso hay que también tener cuidado, porque puede ser raro desde el punto de vista de patología que proviene de la comunidad, pero en cambio sí se convierten en causa frecuente cuando ya estamos dentro de un hospital y revisamos las infecciones asociadas a la atención en salud, aquello que, como ya hemos dicho varias veces, antes le denominábamos como infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, ¿verdad? Ahí dejan de ser raras y poco a poco empiezan a tomar un carácter muchísimo más frecuente. Ese es el panorama entonces general en cuanto a Staphylococcus se refiere. Estamos hablando de células bacterianas que tienen forma esférica. Obviamente nosotros en la tinción de Gram y a la microscopía estamos observando básicamente en dos dimensiones, sobre todo cuando además sacamos la fotografía, ¿verdad? En la realidad esto es tridimensional, por lo tanto en realidad se tratan de células esféricas, ¿sí? Ya, pero que además tienen más o menos un micrómetro de diámetro. Cada una de estas esferas tiene más o menos un micrómetro de diámetro, lo que entonces hace factible que nosotros pudiéramos afinar y mejorar la resolución de diagnóstico si estamos mirando a microscopía, porque si hacemos un examen a partir de un material purulento y hacemos el Gram y tenemos esta observación, lógicamente ya el balance de nuestro diagnóstico se estaría inclinando por la probabilidad de un estafilococo, ¿verdad? No podemos nunca aseverar en el 100%, menos decir que se trate de aureus, porque sea aureus, sea epidermidis, sea saprophyticus, cualquiera se van a presentar como cocos gram positivos agrupados en racimos. Eso de darles la especie le corresponde al cultivo y obviamente a la identificación bacteriológica. Así que lo que hace la tinción de Gram es por lo menos orientarnos en que estamos enfrentados a bacterias gram positivas y que potencialmente, por la imagen que estamos viendo, pudiera tratarse de Staphylococcus. Hasta ahí llega la microscopía. Pero es importantísimo, porque vean, ya están definiendo un carácter potencial en cuanto a que se trate de bacterias gram positivas. Y eso para el tratamiento es vital. Una cosa es tratar infecciones por bacterias gram negativas y otra muy diferente por bacterias gram positivas. Por lo tanto, incluso esto les ayuda, les orienta a la hora de definir un tratamiento empírico apoyados en la clínica en relación a lo que están viendo en el paciente, en la epidemiología, cuán frecuentes son esas infecciones ahí donde ustedes están y desde ya además apoyados en esta observación directa. Obviamente tienen más opciones de poder, en todo caso, establecer un buen tratamiento empírico hasta que llegue la confirmación del laboratorio. Y en este caso, ya les he dicho, hay muchos lugares todavía del país donde lamentablemente no se hace la parte del laboratorio de bacteriología. Por lo tanto, más aún cuando estamos en lugares que se alejan más y más de las ciudades intermedias, las opciones se reducen notablemente, pero vuelvo a repetir, una buena tinción Gram y una buena observación microscópica les da por lo menos la posibilidad de inclinar la balanza, en este caso, a pensar de que se trate de una infección por Gram positivos o eventualmente por bacterias Gram negativas, ¿de acuerdo? Por otro lado, son bacterias típicamente inmóviles, no tienen movimiento. Y una gran ventaja, esto sí que para nosotros es a favor, en todo caso, es el hecho de que no sean esporulados. Porque si estos microorganismos, además de todas las potencialidades que tienen, además fueran esporulados, imagínense el problema en el que estaríamos. Y
nuestros pacientes, ¿verdad? Las bacterias esporuladas siempre tienen mayor posibilidad de poder responder de una manera más agresiva en cuanto a patología se refiere. Esta otra imagen también es interesante porque a partir del género Staphylococcus nosotros podemos ver los coagulasa negativa y los coagulasa positiva. Y si ustedes ven en los coagulasa negativa, acá tenemos aquellas especies que están relacionadas con patología en humanos. Y ustedes pueden ver que epidermidis, el gran paquete de epidermidis, claro que está relacionado con patología. De hecho, pacientes que pueden ingresar, y sabemos que cada vez tenemos más de estos pacientes, a los procedimientos de hemodiálisis. Generalmente son pacientes con diagnósticos de diabetes, ¿verdad? Este tipo de pacientes tienen la probabilidad de hacer infecciones al momento de las hemodiálisis, donde la causa número 1 radica en los Staphylococcus epidermidis, o las infecciones asociadas también a los entornos intrahospitalarios, donde los reemplazos, en este caso, con prótesis desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, prótesis de cadera. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque la causa también número 1 de infecciones en estos reemplazos quirúrgicos radica en Staphylococcus epidermidis. Y ni qué decir en cuadros bacterémicos donde también están. De hecho, hemolíticus, capitis, etcétera, también están presentes en la posibilidad de asociarse con patología en humanos. El otro gran paquete dentro de los coagulasa negativos es el hecho de hablar de Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus saprophyticus está ligado a infecciones del tracto urinario, generalmente en mujeres jóvenes, mujeres que además han iniciado ya su vida sexual activa. Es la clásica presencia de una bacteria cuando ha habido relaciones sexuales, generalmente además después del matrimonio, después de las primeras relaciones sexuales, y pueden aparecer cuadritos de infección urinaria en las mujeres. Estos cuadros pueden tener como agente biológico al Staphylococcus saprophyticus, ¿de acuerdo? Así que esa es pregunta clásica de parcial: ¿cuál es el estafilococo que se asocia más a infecciones de tracto urinario? Sin duda alguna, la especie Saprophyticus. Y tenemos uno que está en la frontera, Lugdunensis, porque Lugdunensis puede a veces responder con cuadros desde el punto de vista laboratorial de coagulasa débilmente positiva. Pero lo más grave, este es un microorganismo que ahora sí está muy asociado a las infecciones llamadas intrahospitalarias. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con este microorganismo. Lo que es más interesante es que el Lugdunensis es muy parecido a Staphylococcus aureus. Por eso es que incluso en los antibiogramas, ya sea aureus o ya sea Lugdunensis, tienen un solo marco de lectura en cuanto a ver cómo va su comportamiento versus los antibióticos. No es como el resto de los estafilococos que tienen otros marcos de lectura. Me explico. Para saber si son meticilinos sensibles o meticilinos resistentes, utilizamos la prueba de la cefoxitina, disco de cefoxitina de 30 microgramos. Este disco de cefoxitina sirve tanto para el Staphylococcus aureus como desde ya para Lugdunensis. A los dos los leemos con ese disco de cefoxitina. En tanto que a las otras especies las leemos ya sea con cefoxitina o ya sea con el disco de oxacilina, que ustedes ya por su repaso de antibióticos ya saben que corresponde a una isoxazolil penicilina, ¿verdad? Ahí están oxacilina, cloxacilina, están nafcilina, es decir, aquellas penicilinas que son penicilinasa estables, resisten la acción de la betalactamasa de los estafilococos, ¿verdad? Y por lo tanto eso les permite ser utilizadas. En Bolivia utilizamos mucho este tipo de moléculas si se trata de cepas meticilinos sensibles, ¿de acuerdo? Y hay otras en las que solo se puede utilizar dentro de las especies los discos de oxacilina. Una vez más, Lugdunensis y aureus se leen con el disco de cefoxitina. Y miren, entramos a los coagulasa positiva, en todo caso aquellos coagulasa variable, que aquí están, el pseudointermedius, el intermedius, el higicus,
Staphylococcus aureus subespecie anaerobius, que son típicamente también coagulasa positiva o débilmente o parcialmente positiva. Y el que francamente es coagulasa positiva, que desde ya corresponde a la bacteria Staphylococcus aureus, también conocida como la subespecie aureus o simplemente Staphylococcus aureus como tal, ¿de acuerdo? Así que si yo vuelvo la película para atrás y voy a definir el carácter en cuanto a las posibilidades de ser detectadas por las pruebas de coagulasa que son aquí fundamentales, tengo a la especie que es típicamente coagulasa positiva sin lugar a discusión, que es aureus. Los que parcialmente me pueden dar pruebas de coagulasa positiva, y aquí los tienen, sobre todo pseudointermedius, intermedius y higicus, que son los más frecuentes, diremos, en los aislados en patología humana, y de ahí uno que está en la frontera, que es lugdunensis, que a veces puede hacer confundir y puede dar pruebas de coagulasa también parcialmente positivas, ligeramente positivas, y a veces dan francamente negativas. Y de ahí para abajo, los coagulasa negativas, saprofíticos en infecciones del tracto urinario y epidermidis y el resto de las bacterias en el resto de las infecciones también. Generalmente estas se van a asociar más a las infecciones asociadas, relacionadas con la atención en salud. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya nos resulta muchísimo más fácil, porque si yo veo ahora a estos estafilococos altamente patogénicos, tiene que haber un motivo, una razón para que sean altamente patogénicos. Por ejemplo, aureus, ¿verdad? Es muy difícil que aureus no provoque infecciones si las condiciones no están dadas, o más bien si se le han dado las condiciones. En la piel no causan absolutamente nada. Todos tenemos Staphylococcus aureus en diferentes regiones de la piel, sobre todo en las manos, también en las fosas nasales, también están en el canal vaginal, también están en el canal uretral, pero no dan infecciones allí. Basta que se produzca la destrucción de uno de estos tejidos o de estas mucosas y muy rápidamente Staphylococcus aureus ahora sí puede empezar a provocar desde las infecciones clásicas, heridas infectadas, ¿verdad?, hasta problemas muchísimo más graves. Por ejemplo, por toxinas exfoliativas, el síndrome de la piel escaldada. Cada vez que los bebés, los niños, se escaldan, es por la presencia de Staphylococcus aureus en la piel. Es porque no se les ha cambiado los pañales, es porque esos pañales con la orina han macerado la piel, y hemos dicho que están en la piel, por lo tanto los estafilococos tienen un buen medio de cultivo allí, van a desarrollar, y por sus toxinas exfoliativas van a provocar el síndrome de la piel escaldada. O las enterotoxinas están en nuestras manos, hemos dicho. Por lo tanto, si nosotros manipulamos alimentos, el caso de las famosas cremas chantilly, o las salteñas recalentadas, o las tucumanas, con esa variedad de salsas que a uno le ponen y que parecerían que son fantásticas, y sí son fantásticas, porque son cultivos puros de estafilococo dorado, y de hecho, si están a temperatura ambiente, 14, 15, 16 grados, hasta 20 grados, estas bacterias, Staphylococcus aureus, pueden empezar a fabricar estas enterotoxinas para provocar lo que son las famosas intoxicaciones alimentarias. No nos comemos al estafilococo, nos comemos las enterotoxinas que fabrican. Y nanogramos de estas toxinas, nanogramos, son suficientes para disparar un cuadro de intoxicación alimentaria. Clásica, porque si a las 10 de la mañana hemos comido esa crema chantilly, que está recontaminada con las manos de la persona que ha batido, donde se quedó estafilococo dorado, por temperatura, por la leche, por los componentes que allí tiene, la bacteria desarrolla, va a fabricar o expresar sus enterotoxinas, y de ahí en adelante, cuando alguien consume esto, a las horas, 4, 5, 6, 8 horas más tarde, empieza el dolor abdominal, el cólico abdominal y la diarrea, ¿verdad? Una diarrea abundante, líquida, en cuanto a que tiene un carácter explosivo, porque lo que está haciendo el intestino delgado es intentar eliminar a esas enterotoxinas, porque además se ha puesto en marcha un mecanismo fisiopatológico como es la activación del sistema GMP cíclico, por el cual se va perdiendo agua y electrolitos.
En estos casos, ¿vale la pena dar antibióticos? No, ¿verdad? Podemos provocar una barbaridad, más bien. Lo que tendríamos que dar es simplemente reponer líquidos y electrolitos, punto, ¿verdad? Una dieta blanca y blanda y reponer líquidos y electrolitos y pare de contar. Esos cuadros se van a autolimitar en la medida que se elimina la enterotoxina. Y si no, estamos reponiendo líquidos y electrolitos. En 24, 48, 72 horas todo vuelve a la normalidad, ¿de acuerdo? Así que esa es otra pregunta clásica de parcial. ¿Le daríamos antibióticos a alguien que está con intoxicación alimentaria por estafilococcus aureus? La respuesta es un no rotundo, porque hemos dicho que es la enterotoxina la que está provocando el daño. El estafilococo por ahí ni siquiera lo hemos ingerido, ¿verdad? O por ahí si lo hemos ingerido va a llegar al estómago y va a pasar y no sucede absolutamente nada. Es la enterotoxina la que provoca todo este daño. Pero además, los estafilococos tienen la capacidad de expresar superantígenos. Y estos superantígenos sobre todo están representados por el famoso TSST1. En otras palabras, una toxina que dispara un síndrome de shock tóxico. Por eso se llama TSST. Estas toxinas son tan agresivas que una vez que pasan a la sangre se comportan como verdaderos superantígenos, por lo tanto despiertan una reacción, pero de aquellas tremendas en cuanto a respuesta inmunitaria, y desde ya además activan complemento, etc. Los cuadros pueden ser gravísimos, por eso es de que se le tiene tanto temor a esta posibilidad en cuanto a que se expresaran este tipo de toxinas. Pero además el estafilococo está fabricando su coagulasa y eso es lo que estamos detectando en el laboratorio, ¿verdad? Si fabrica coagulasa le está dando un carácter mucho más patogénico porque automáticamente es el aureus, ¿sí o no? Y si es parcial, ya hemos dicho, es el intermedius, el pseudointermedius, el gingivus, que también están ligados a patología. Por lo tanto, esto les añade un plus dentro de las infecciones. Pero hay más, porque si el estafilococo ingresa en el tejido celular subcutáneo, va a quedar encarcelado porque él mismo fabrica la coagulasa, ¿cierto? Por lo tanto, el modelo clásico de infección por estafilococo dorado es el absceso. ¿Han inyectado ustedes un antibiótico o cualquier otro medicamento por vía intramuscular y no han hecho la antisepsia correspondiente o no la han practicado correctamente? Están arrastrando desde la piel del propio paciente estafilococos hacia el interior. Se va a formar un absceso. Y el absceso está dado por el propio estafilococo que se va a encarcelar por la fabricación de la coagulasa, ¿verdad? Y ahí se va a formar en todo caso ese absceso con esas membranas abscedarias clásicas, donde lógicamente responde a lo que va como definición una colección localizada de material, ¿de acuerdo? Así que eso aumenta las probabilidades y nos está mostrando que un modelo típico de lesión está dado precisamente por la coagulasa en relación a la formación de abscesos. ¿Fabrican fibrinolicina? Sí, como también hialuronidasas, pero no son tan poderosas, no son tan fuertes, no son como las de los estreptococos, que es así, son verdaderas maquinarias enzimáticas que pueden digerir el tejido celular subcutáneo y de esa manera poder diseminarse a partir de un foco de infección. Acá no, estos no se van a diseminar, se van a quedar atrapados en el absceso, salvo que manipulemos mal el absceso y los estafilococos puedan pasar al torrente circulatorio. Ahí sí la cosa se va a complicar, porque si pasan a la sangre pueden fabricar allí la TSST1, con lo cual el pronóstico para el paciente se va a volver sombrío, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, o a veces las foliculosis, y por eso nos dicen no apriete los granitos, porque hay el peligro de que se destroce precisamente esa cárcel en la cual se ha quedado el estafilococo coagulando el plasma. Además hay fibrina alrededor para que se forme el absceso, el microabsceso como tal, y si nosotros apretamos y ese material pasara al torrente circulatorio, seguramente por anatomía recordarán el triángulo de la muerte, ¿verdad? Eso lógicamente es porque el estafilococo puede pasar, puede llegar por esa ruta incluso al sistema nervioso central y poder determinar cuadros de meningitis agresivos
terribles que las más de las veces no nos dan opción a hacer tratamiento. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero tenemos estas otras, los de patogenicidad intermedia, son infecciones intrahospitalarias asociadas a la atención en salud. Necesitamos que pacientes que tengan algún factor predisponente que en todo caso lo haya debilitado y haga que su inmunidad no responda como debiera ser. Pacientes inmunosuprimidos porque están recibiendo corticosteroides, porque están recibiendo drogas, por ejemplo, del tipo de citostáticos para algún determinado tipo de cáncer o que han sido irradiados con bomba de cobalto, presencia de dispositivos médicos desde las válvulas intracardíacas hasta los reemplazos en cuanto a prótesis, cadera o cualquier sector del organismo, y desde ya es necesario saber si evidentemente ese microorganismo, en este caso hemos dicho que lleva la pauta del epidermidis, es el que está dando la infección o simplemente es un colonizador o un contaminante. ¿Se dan cuenta? Porque están en la piel, están en todo nivel, por lo tanto pudiera tratarse simplemente de un contaminante y no del agente etiológico. Esto tendrá que definir muy bien el laboratorio y ustedes tendrán que, además, con los datos del laboratorio y los datos de la clínica que están revisando desde el punto de vista médico, tendrán que asociar bien para determinar si evidentemente hay suficientes argumentos para pensar que este estafilococo está causando esa patología o no. Y los infrecuentemente, que ya están viendo aquí, que son especies más de corte simbiótico, son simbiontes, que las más de las veces han establecido buenos equilibrios allí donde se encuentren, pero cuando estos equilibrios se rompen, quemaduras extensas, etc., ahí puede haber la probabilidad de que puedan aparecer cuadros infecciosos. Al gram, así los vemos, ¿verdad? Cocos gram positivos agrupados en racimos. Si nosotros volteamos y ahora vemos el cultivo, para el cultivo esto es característico para Staphylococcus aureus, en tanto que esto para el Staphylococcus epidermidis. Estos tienen un color amarillo dorado intenso, estas otras un color blanco porcelanado. Característico, típico, esto desde ya, sobre todo en medios de cultivo del tipo de lagar-sangre. Pero partimos por enriquecimiento y para ello sembramos las muestras en caldos. Pueden ser en caldo soya tripticasa, puede ser en caldo infusión cerebro-corazón. Esto le permite enriquecer la cantidad de microorganismos que, si es pequeña, ahora sí va a aumentar en número y de ahí nos pasamos al agar-sangre y no hay mayor problema. ¿Listo? Por lo tanto, necesitan condiciones básicamente de aerobiosis. Son bacterias aeróbicas, en algún caso microaerofílicas, es decir, bajas tensiones de oxígeno, pero ideal si ustedes les dan buenas condiciones de oxigenación. Su temperatura ideal, 35 grados centígrados. En otras palabras, están actuando como mesofílicos, ¿verdad? Por otra parte, los pigmentos aparecen mejor a temperaturas que están no solo 20, desde 15, 17, 18 grados hasta 25 grados centígrados. Por otra parte, este dato es claro. Resisten hasta 50 grados centígrados por 30 minutos. De manera que si levantamos la temperatura hasta 50 grados, todavía media hora estos microorganismos mantienen su viabilidad. Ahí el peligro, por ejemplo, de las comidas guardadas y recalentadas. ¿Listo? Y además pueden también resistir concentraciones elevadas de cloruro de sodio, hasta el 9%, y no les hace absolutamente nada. A un rápido golpe de vista ya en el laboratorio de microbiología o de bacteriología, aquí tienen las especies y aquí tenemos algunos antibióticos. ¿Qué es lo más importante de esto? La novobiosina. Porque Staphylococcus aureus, y miren, siempre hemos dicho pegado el undunensis, epidermidis y hemolíticus usualmente no muestran resistencia a la novobiosina. Y eso para nosotros es buenísimo, porque me permite entonces tener una prueba de laboratorio extra para separar sobre todo a lo que correspondería epidermidis del saprophyticus.
Porque si yo pongo a la epidermidis y al saprophyticus juntos, me dan colonias del mismo color, blanco, aporcelanado, algo grisáceas alguna vez. Les miro a la microscopía, las dos me muestran cocos gram positivos agrupados en racimos. Y entonces, ¿cómo defino? Además, les corro la coagulasa y las dos me dan negativas. Entonces, ¿cómo puedo saber si la una es epidermidis y la otra es saprophyticus? Aplicando la prueba de la novobiosina. Vean que aquí responderían con sensibilidad, en tanto que el saprophyticus típica, característicamente, responde con resistencia a la novobiosina. ¿Listo? Y esto solamente para que vean ustedes a partir de una serie de pruebas. Aquí está la novobiosina, la prueba de la ureasa, la prueba PIR y así sucesivamente. No hablamos del resto de las pruebas. Estamos formando médicos generales, ¿verdad? Si estuviéramos formando microbiólogos o bacteriólogos, sí, entraríamos a hablar prueba por prueba, pero acá nos interesa fundamentalmente novobiosina y ureasa. Y fíjense ustedes, además ligadas al mannitol, que es la otra prueba típica para Staphylococcus. Si nosotros vemos eso, aquí está epidermidis sensible, y si nos vamos a buscar saprophyticus resistente, confirmando entonces que la prueba de la novobiosina es muy útil para definir ese carácter que para nosotros significa diagnóstico desde el punto de vista bacteriológico. Y otra vez acá tenemos aureus, epidermidis, Schleiferi, hemolyticus y luptunesis, y sobre todo con las pruebas clásicas de laboratorio que practicamos. Fíjense que las coagulasas, tanto en portaobjetos como en tubo, vean ustedes, responden estas positivas, epidermidis negativas, pero Schleiferi puede dar positiva, lo mismo que luptunesis, ¿recuerdan? Así que entonces hay que tener cuidado. Eso para las personas que están en el laboratorio desde ya. La hemólisis, si es aureus es positiva y si es hemolyticus también, ¿cierto? Pero hemolyticus es típicamente coagulasa negativa, así que ya está por ese lado diagnosticada sin problemas. Nos quedamos con el aureus, aquí están las colonias típicas del aureus, nos acercamos y miren en la hemólisis alrededor, es del tipo beta, ¿verdad? Es hemólisis completa, total, por eso se ve ese anillo amarillo paquizo alrededor de las colonias. Si hacemos las pruebas de catalasa, típicamente son positivas. Todos los estafilococos dan pruebas de catalasa positivas, ¿no? Es más, yo puedo jugar con la catalasa y ver que los catalasa positiva están representadas por los estafilococos y los micrococos, que son primos hermanos de los estafilococos. En cambio, los catalasa negativas son los estreptococos y los enterococos. Miren, con esa pruebita tan sencilla que es con agua oxigenada que se hace, ¿verdad? Miren, con una prueba tan sencilla ya me doy cuenta si estoy en este paquete o en este otro paquete. Aquí la prueba es positiva, la otra es negativa. Hay burbujeo, es catalasa positiva. No hay burbujeo, es catalasa negativa. Y si quiero separar Staphylococcus de Micrococcus, tengo otras pruebas, la bacitracina y la furasolidona. Ahí me quedo porque vuelvo a repetir, ustedes deben tener una imagen general. ¿Listo? Esta es la prueba clásica de la coagulasa. Aquí la tienen en portaobjetos y aquí está en tubo de ensayo. La una está detectando la coagulasa libre y la otra la coagulasa ligada. La coagulasa libre es que uno prepara una suspensión con las colonias del estafilococo con plasma. Y usamos el plasma humano. Ese es plasma que sale de las pruebas de TPI, etcétera, del laboratorio clínico. Ese plasma utilizamos. Lo ideal, según la bibliografía clásica, debería ser utilizar plasma de sangre de conejo, que además esté citratado o oxalatado. Bueno, eso muy difícilmente se va a conseguir. Trabajamos con plasma, en este caso humano, y no hay problema. ¿Listo? Ahora, no va a haber coagulación en portaobjetos. Lo que va a haber es aglutinación, fíjense. No es que se va a coagular, no importa, sino va a haber una en todo caso, aglutinación. Vemos que se forman grumos y ya está. Esa es prueba de coagulasa positiva en porta. En cambio, miren en tubo cómo se forma el coágulo. A las 4 horas, 6 horas, mejor.
Si la dejan hasta 18 horas y a las 18 horas leen, miren cómo se forma el coágulo. O aquí es un coágulo, ¿ven? Está inclinado el tubo y vean ustedes el coágulo que se ha formado. Esa es una prueba de coagulasa positiva sin discusión. Y la otra prueba que hemos dicho que nos termina de certificar es el manitol. Aquí está. Esta es una prueba manitol negativa y una prueba manitol positiva. En otras palabras, es utilizar el azúcar manitol, ¿verdad? Si el estáfilo puede utilizar el azúcar, hace virar el indicador que aparece de color amarillo. Por lo tanto, manitol positiva, Staphylococcus aureus reconfirma. ¿Listo? Veamos otra. La novobiosina. La novobiosina, que es colocar un disquito de novobiosina que está haciendo una siembra como para antibiograma, colocamos el disquito de novobiosina y a las 18-24 horas leemos el diámetro. Miren ustedes, sensible si su zona de inhibición es igual o mayor a 16 milímetros. Ha dado una zona de inhibición de 16, 17, 18, 20, 24 milímetros, sensible. Si es sensible, hemos dicho que es un epidermitis, ¿cierto? En cambio, resistente si las zonas son iguales o menores a 12 milímetros. Generalmente la zona es 8 en cuanto a diametraje, 8 o menos, a veces 6 milímetros. No hay halo de inhibición, ¿de acuerdo? En ese caso es resistente y esa es una típica especie Saprophyticus. Hemos dicho presente en infecciones de tracto urinario. Y finalmente a la prueba de la ureasa positiva, ureasa negativa. Esto solo para terminar de armar lo que llamamos el mosaico de identificación de Staphylococcus. Al final, el mensaje siempre ha de ser, tanto para nosotros, fundamentalmente para nosotros, como para todo el equipo de salud, es de que el lavado de manos, el aseo de manos, sigue siendo la ruta ideal para evitar las contaminaciones o infecciones por Staphylococcus aureus. Este es el gran problema que tenemos, no solo en Bolivia, en todo el mundo. Los que peor nos lavamos las manos somos los médicos. Los que menos nos lavamos las manos somos los médicos. Y aunque no me crean, aún dentro de los médicos que están atendiendo a pacientes críticos, terapia intensiva, infectólogos o cirujanos, son los que menos se lavan las manos cuando van de un paciente a un segundo paciente para revisarlo o para hacer el interrogatorio correspondiente. En otras palabras, hay que lavarse las manos continuamente. La mejor manera de mostrar respeto por un paciente es lavarnos las manos antes de proceder a revisarlo, antes de proceder a hacer la perfusión, la auscultación, etc., porque así estamos demostrando que tenemos respeto por ese paciente. A veces nos dicen, pero no hay pues lavabos, no hay jaboncillos o jabón líquido, listo. Tenemos los frascos con gel, con alcohol, ¿verdad? O simplemente alcohol. Nos echamos en las manos y que vea el paciente que estamos actuando de esta manera y que en otras palabras le estamos mostrando respeto. Nuestros pacientes necesitan y merecen el mayor de los respetos por parte de nosotros. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias.